Para el pueblo hay maná, para el pueblo hay revelación, para el pueblo hay dirección, para el pueblo hay consuelo, para el pueblo hay fortaleza, para el pueblo del Señor. Plenitud de gozo hay en tu presencia, en tu casa hay vida. Hola hermanos, Dios les bendiga, buenas noches, qué bueno que están aquí. Les habla su hermano José Manuel Sánchez Ramírez de la Iglesia Ciudad del Rey Fortín. Gracias por estar con una cita puntual con el Padre, con Él es con el que estamos en presencia del Señor. Yo quiero agradecerle por principio de cuentas a mis pastores, Carlos y Elena Zárate, que me hayan dado la oportunidad hoy de compartirles, hermanos. El tema que hoy les voy a compartir es un poco profundo. De verdad, les invito a que tengamos ese espíritu que Dios nos da para poder entender su palabra. Y vamos a empezar con una oración, hermanos. ¿Qué les parece? Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pido por favor que en esta hora, a través de mi boca, sea tu palabra, Señor, la que nos lleve a someternos a tu sabiduría, Señor. Me des discernimiento en el espíritu para que el tema que veremos el día de hoy nos fortalezca y podamos conocer tu santa voluntad, Señor, así como también llevarla como promesa de vida a nuestros hermanos que aún no te conocen. Padre bendito, muchas gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo con nosotros. Bueno, hermanos, les voy a compartir el tema que vamos a ver nosotros es el futuro. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Verdad? Muchas veces es incierto, mucha gente ha querido entender qué es el futuro, ¿verdad? Pero no hay mayor libro que la Biblia. La Biblia es donde describe el plan soberano de Dios. Acuérdense que la Biblia, de acuerdo a cómo está escrita, contiene tres tipos de mensajes, hermanos. Contiene mensajes proféticos concernientes al destino de Israel. Estos mensajes pues ya pasaron, solamente recordemos que queda una semana para que, de acuerdo a la profecía de Daniel de las 70 semanas, queda una semana para que Dios tenga que ver con su pueblo escogido, que es Israel. Eso ya no nos compete a nosotros. Después de eso vienen los mensajes proféticos mesiánicos, que son los mensajes que están contenidos en el Antiguo Testamento y que esos era en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí también sabemos que, bueno, algunos de nuestros hermanos judíos, pues, no creyeron en eso. Y entonces, por eso es de que Dios nuestro Señor nos miró a nosotros, a los gentiles, y gracias a eso nosotros hoy somos salvos, ¿verdad? Pero también, hermanos, tenemos los siguientes mensajes, que son los mensajes proféticos o escatológicos, que aquí es donde nosotros nos vamos a detener, ¿verdad? Y ese va a ser el tema de nuestro estudio, ¿verdad? Vamos a ver primeramente una introducción de qué es cómo es que nos lleva a estos mensajes escatológicos, ¿verdad? Esta introducción, digo, yo así la digo, la podemos ver en las señales antes del fin. ¿Cuáles eran estas señales antes del fin? Recordar que Jesús, después de haber predicho la destrucción del templo, sentado junto a sus discípulos, le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A esto Dios le llamó las señales antes del fin. En este caso,
estas señales antes del fin, pues las tenemos contenidas en Mateo 24. Yo voy a empezar por leer el versículo del 6 al 8 y ya después seguimos, ¿verdad? Y mira, dice la escritura: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no nos turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. No sé si esto les suene a algo, ¿verdad? Pero creo que ya desde hace tiempo hemos oído de esos rumores, hemos oído hoy que estamos en la contingencia del COVID-19, tenemos todo este tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros creemos en nuestra iglesia, Ciudad del Rey, creemos que ya son las señales antes del fin, así como lo predijo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Me voy a seguir y ahora me voy a adelantar para ustedes pueden leer este capítulo 24 que es sumamente interesante, pero yo me voy a adelantar hasta el capítulo del 37 al 44. Primeramente vamos a ver del 37 al 41, ver qué nos dice la escritura, y en el 37 nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No sé si esto les recuerda, hermanos, a lo que en el tiempo en el que estamos. Si ustedes ven, hay muchos gobiernos, muchas situaciones que hoy se están viviendo, principalmente, pues les digo, con lo de la pandemia, ¿no? De verdad es importantísimo que nosotros entendamos estas señales, ¿verdad? Así como en esos días en que Noé, cuando fue el diluvio, así también creo que nosotros, mucha gente se está durmiendo, pero también, como dice su palabra, habrá aumento de maldad, pero también habrá aumento de gracia. Yo creo que en estos momentos es importante que nosotros seamos la luz y la sal, seamos, en este momento mucha gente necesita que le prediquen, necesita que le hablen de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo, hermanos, que recobremos estas señales del fin del mundo. Vamos a seguir con lo que dice la palabra, y en el capítulo 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Es bien importante esto, hermanos, porque de aquí, por eso yo les digo, es la introducción o lo que nos introduce a lo que es algo que en la iglesia cristiana le llamamos el arrebatamiento y que creemos mucho nosotros, ¿verdad? Ahorita posteriormente lo vamos a ir desarrollando, mientras vamos a ver qué dice el siguiente versículo, que sería el del 42 al 44. En este versículo de Mateo 24, del 42 al 44, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Esto es bien importante, hermanos, que nosotros les digo que lo tomemos en cuenta, porque hoy, no sé si ustedes sepan, pero hay muchos gobiernos que están aceptando muchas cosas, entre ellos legislando principalmente para la igualdad de género, que eso es lo que ahorita más nos está atacando, ¿no? Ahora, antiguamente yo me acuerdo que se llamaba LGB, después le pusieron LGTBQ, luego LGTBQ+, y así le van aumentando, porque hoy esto nos está llenando nuestro mundo en el cual están viviendo principalmente nuestros hijos, ¿verdad? Entonces es importantísimo. No sé si ustedes sepan también que hay lugares o hay naciones
donde ya una pareja del mismo sexo ya puede adoptar a un niño. Y yo creo que eso, si eso no es aumento de maldad, pues yo no sé qué sea el aumento de maldad. Yo no sé qué más necesitamos para que digamos que hay un aumento de maldad. Si a esto también le sumamos la apostasía de muchas iglesias, incluyendo las iglesias cristianas, es bien complicado, hermanos. Nosotros por eso creemos que estamos en las señales antes del fin. También a eso le tenemos que agregar la apostasía que hay en las diferentes escrituras. Hay muchas versiones de escrituras, muchas de ellas hechas por una asociación ecuménica, principalmente de la Iglesia Católica. Entonces, todo esto, ¿no? El aumento de todo lo que tenemos, más la pandemia que ahorita tenemos, hermanos, creo yo que sí estamos en las señales del fin del mundo. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos para qué estamos nosotros como cristianos, ¿sí? Entonces, esta introducción, les digo, nos acerca a lo que es la doctrina del arrebatamiento. Y ahí es donde yo quiero centrar mi mensaje. Vamos a seguir con las diapositivas, hermanos. Y principalmente esta doctrina del arrebatamiento, así a grandes rasgos, nos dice que en un momento no esperado, Cristo vendrá para llevar a su iglesia a su presencia. Podría suceder en cualquier momento y será en un abrir y cerrar de ojos. Vienen las nubes para arrebatar a su iglesia y es un evento distinto al de la segunda venida del Señor Jesucristo. Recordar que esta segunda venida del Señor Jesucristo va a ser para juzgar. Nosotros no vamos a pasar esa situación, hermanos. Y esto principalmente, los versículos en los que nos centraremos, será en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18, y primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 51 al 53. Hay otros versículos donde se habla del arrebatamiento, pero estos yo creo que son los centrales que Dios le dijo al apóstol Pablo, ¿verdad? Y sobre ello nos centraremos, ¿verdad? Antes de entrar al tema de lo que es el arrebatamiento, yo sí quisiera poner aquí en la mesa algo que nosotros lo conocemos como las diferentes posiciones teológicas y doctrinales respecto al arrebatamiento. Miren, hermanos, existen algunas discrepancias, ¿verdad? Teológicas y doctrinales sobre el tema del arrebatamiento. Nosotros respetamos esa idea, nosotros no es para confusión ni tampoco para debatir en qué momento nos vamos a arrebatar, no queremos eso, simplemente decir que nosotros seremos arrebatados. La iglesia de Jesucristo será arrebatada. Bueno, entonces nosotros nos dimos a la tarea de buscar las diferentes posiciones doctrinales, ¿verdad?, que hay respecto al arrebatamiento. Y hasta ahorita o hasta este momento existen 5 posiciones, que esas son las que creemos, no sé si haya más, ¿verdad? Bueno, existe la posición pretribulacional, que quiere decir que Dios nuestro Señor nos arrebatará antes de la tribulación. También existe la segunda, es la mitribulacional, que será a la mitad de la gran tribulación. Es decir, cuando el anticristo esté en el templo. Eso es lo que algunos dicen, ¿verdad? Existe la posición post-tribulacional, que dicen que será al final de la tribulación, es decir, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También existe la posición del arrebato parcial, que creen que los creyentes fieles y consagrados serán arrebatados y el remanente se quedará a pasar la gran tribulación. Y la quinta, que yo no la había yo escuchado, pero bueno, por ahí ya he escuchado a algunos pastores decir que existe el arrebato antes de la ira de Dios, que el arrebato ocurrirá cuando haya pasado las 3/4 partes de la gran tribulación. Quiero entender, antes del 7º sello, ¿no? Por eso es de que ellos dicen que esta posición. Bueno, déjenme comentarles, hermanos, que nosotros como iglesia, como ministerio Ciudad del Rey, creemos que el arrebatamiento será
pretribulacional, es decir, antes de la tribulación. ¿Por qué? Les voy a dar rapidísimamente tres fundamentos del por qué creemos nosotros que es el arrebatamiento en la pretribulación. El primero, porque la iglesia estará exenta de la ira de Dios. Esto lo podemos checar, después si quieren ustedes lo checan en casita, lo podemos checar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, igual en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, o en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Quiere decir que la iglesia no estaremos exentos de la ira. Por lo tanto, antes de que llegue la ira, antes de que nuestro Señor abra el primer sello del libro, o del rollo y el cordero, como así se conoce el título en el capítulo de Apocalipsis, antes de que abra ese primer sello, nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Bendito Dios, así será. ¿Por qué? Una segunda característica del por qué nosotros creemos que es pretribulacional. Porque ocurrirá en cualquier momento, no sabemos cuándo sea, y será inminente. Esto lo podemos checar en Primera de Corintios 1:7 y también en Primera de Corintios 16:22 y en Tito capítulo 2, versículo 3. Y la tercera característica del por qué creemos que es pretribulacional. Porque todos los pasajes que tratan de la tribulación no mencionan a la iglesia. Es decir, el capítulo 1 de Apocalipsis habla del verbo. El capítulo 2 y 3 habla de las iglesias a las cuales se les fue dado los mensajes. Y a partir de que empieza la tribulación, que es del capítulo 6 al capítulo 18, no menciona nunca la iglesia. Por eso nosotros creemos, por esas tres características, nosotros creemos que el arrebatamiento será pretribulacional, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a entrar de fondo a lo que son los versículos para estudiarlos y a ver qué nos dice. Perdón, antes les quiero decir, miren, aquí está más o menos, si ustedes se fijan en esta gráfica, esto es cómo serán los tiempos futuros, ¿verdad? ¿Cuándo van a ser estos tiempos? Nadie lo sabe, más que nuestro Señor Jesucristo. Es el único que lo sabe. Nadie, si viene un profeta, si viene un pastor, si viene un padre, quien sea, nadie sabe cuándo va a ser este final de los tiempos. Solamente Dios nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, si ustedes se fijan, aquí nosotros nos encontramos en el tiempo de la gracia, ¿qué es este? Miren, aquí se lo estoy mostrando con el puntito rojo. Estamos en el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia. ¿Qué es ese tiempo de la gracia? Bueno, como ustedes saben, es el tiempo en el cual mucha gente puede llegar a los pies de nuestro Señor. Todavía tenemos la oportunidad de ser salvos. Entonces estamos en este momento. Todavía hay oportunidad, hermano. Eso es lo que yo te quiero decir en este momento. Hay oportunidad, ¿verdad? Después de eso vendrá el rapto y como hace rato lo decíamos, será en las nubes y Dios nuestro Señor no bajará porque eso será hasta la segunda venida. Él tocará la tierra en la segunda venida. En este momento del rapto, nosotros nos veremos con Él en las nubes y Él en un abrir y cerrar de ojos nos arrebatará. Posteriormente a eso vendrán los 7 años de tribulación. Acuérdense que está dividido en dos, esta tribulación de 7 años. Primeramente será el falso testigo, el que le entregará el poder al anticristo, que será a la mitad de esta tribulación, y después de eso se terminará el anticristo, será la marca de la bestia, y todo lo que dice Apocalipsis del 6 al 18. O sea que ya que nos fuimos, estaremos del capítulo 6 al 18 aquí, en el tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra, bueno, quiero decirles que cuando Dios abra el primer sello, pues vendrán los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Después vendrán las trompetas, después vendrán las copas de la ira, la guerra del Armagedón, todo eso. Pero mientras la gente que se quedó, lamentablemente, la que no creyó en nuestro Señor Jesucristo, que se quedó aquí en la tribulación, estará pasando todo eso, hermanos. Pero mientras nosotros, bendito Dios, miren, nosotros estaremos allá arriba, en el tribunal de Cristo.
porque, ojo hermanos, también a nosotros nos van a, no a juzgar, porque eso será hasta el juicio del gran trono blanco, pero sí nos van a verificar qué es lo que hicimos con los dones o con las cosas que Dios nos dio mientras estuvimos aquí en la tierra. Ese tribunal de Cristo, que Dios, que Jesús será el que lo presidirá y nos dará las coronas. Esas coronas son las que nosotros tendremos para ofrecerle a nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente a eso vendrán las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque su iglesia tiene que ser limpia, tiene que ser sana. Y después de eso, nosotros Él junto con nosotros, junto con los santos, bajaremos. Y en eso será la segunda venida de Jesucristo. Satanás será atado y el testigo falso será aventado al lago de fuego. Satanás será atado durante 1000 años, lo que le llaman la época del milenio. Eso está en Apocalipsis 20. Después de eso vendrá el gran juicio del trono blanco. Ahí ya no va a haber gracia, hermanos. Ahí ya van a ser todos juzgados, vivos y muertos por las obras que hayan hecho, van a ser juzgados. Y posteriormente de eso habrá cielos nuevos y tierra nueva, y esa será la eternidad por la cual nosotros viviremos con nuestro Señor Jesucristo para siempre, ¿verdad? Esa es más o menos la línea del tiempo, hermanos, que yo les quería compartir en cómo esa es la línea del tiempo que nosotros hemos visto, hermanos, y que les quería compartir de cuáles serán los acontecimientos futuros que vendrán, ¿verdad? Pero vamos a entrar nuevamente a la escritura para ver qué nos dicen los versículos que yo les decía y que son los importantes para entender esta doctrina del arrebatamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los versículos? ¿Se acuerdan? Era Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. ¿Qué nos dice la escritura? Mire, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que no durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí dice, primero van a resucitar los muertos. Después, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso esta última parte de este versículo. A mí me alienta, me gozo en este versículo, hermanos, porque de verdad, ¿quién no quisiera no morir? Porque si ustedes se fijan en este versículo, aquí en el 17, donde dice, luego nosotros los que vivimos, es decir, nosotros, si nosotros fuéramos, ¿verdad? Si esta generación fuera, nosotros no moriríamos y en un momento seríamos arrebatados, ¿verdad? Y estaríamos siempre con el Señor. Eso a mí me alienta, me llena de gozo, de verdad. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero aquí ser bien claro, ojalá y pueda entenderme, hermanos, y este versículo 18 sí me alienta a seguir estudiando, me alienta a seguir en la doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque nosotros tenemos amigos, o tenemos familia, o tenemos seres queridos que son inconversos. Entonces, no queremos que ellos pasen la tribulación, no queremos que ellos estén en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para que los juzgue. Quisiéramos que todos fuéramos arrebatados. Lamentablemente no va a ser así. Por eso nosotros, es nuestra labor importantísima en la que nosotros debemos de perseverar, de seguir en esta doctrina, ¿verdad? Para que todos puedan alcanzar esta gracia
en la cual Dios nuestro Señor nos salvó en la cruz. Por eso es de que les invito, hermanos, que a sus amigos, a su familia, a sus conocidos, a sus seres queridos, háblenle de las Escrituras. Háblenle de que hubo alguien que hace casi 2000 años vino a morir por nosotros y que dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día y está sentado junto al Padre. Y ese Dios que es nuestro Señor Jesucristo nos lava con su sangre preciosa. Por eso, hermanos, en el versículo 16, si ustedes lo ven, dice que primero resucitarán los muertos. Todos aquellos que hayan muerto del Pentecostés a la fecha van a ser resucitados, hermanos. Después seguiremos, si es que Dios nos da esa oportunidad, seguiremos nosotros, hermanos. Si es que estamos vivos, o los que estén vivos en ese momento del arrebatamiento, no morirán, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ellos serán transformados, ¿verdad? Nos encontraremos con nuestro Señor en las nubes y siempre estaremos con Él. Por eso yo les decía, ¿se acuerdan? En la línea del tiempo, les decía yo, cuando estemos arrebatados, ya no vamos a tocar la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Mientras aquí se lleva la tribulación, nosotros allá estaremos en el tribunal de Cristo y luego estaremos en las bodas del Cordero. Nosotros, la iglesia, somos la novia. Y no sé si se acordarán de esas, lo que dice también en Mateo, de las novias insensatas. Que Dios, nuestro Señor, nos encuentre como esas novias sensatas, velando, orando, perseverando en la fe, para que nosotros, el día que sea este acontecimiento, Dios nos recoja en las nubes. Eso sería hermoso, hermano, de verdad. Seguimos con la escritura. Y nos vamos al segundo versículo que yo les decía que está en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 51 al versículo 53. ¿Qué nos dice? Nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Yo creo que por eso es bien importante entender que nosotros vamos a ser arrebatados, estaremos en el tribunal de Cristo. ¿Y qué dice aquí? Nuestro cuerpo será algo que es corruptible, que en este momento nosotros somos corruptibles, nuestro cuerpo, nuestra alma es corruptible, porque estamos en este mundo donde las acechanzas del enemigo siempre están latentes. Esa guerra que nosotros llevamos es, ya sabe, como lo dice la palabra, es contra principados, contra huestes del mal, ¿verdad? Entonces, este cuerpo que nosotros tenemos se vista de incorrupción. Y este cuerpo mortal se vuelva inmortal. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer nuestro Señor en el momento en que nos arrebate, o como diría aquí el capítulo 51, en el momento en que seamos transformados. Nuestro cuerpo corruptible va a pasar a ser incorruptible. Nuestro cuerpo mortal ahora va a ser inmortal. Por eso es que dice, ya siempre vamos a estar con el Señor Jesucristo, porque vamos a ser inmortales para toda la eternidad. Esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. Y por eso yo de verdad que los exhorto a que sigamos perseverando en la fe, sigamos perseverando en darles palabra a aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos de estar en obediencia, debemos de estar en muchas situaciones. Y fíjense, aquí es donde quiero ir en la siguiente gráfica, ¿verdad? La siguiente gráfica me dice si es que estoy preparado o no. Yo les voy a poner, a mi parecer, ¿verdad, hermanos? Yo les voy a poner 3 características para que Dios nuestro Señor nos pueda arrebatar. El primero y el más importante, obviamente, debemos de ser salvos, o la justificación, o
haber confesado que Dios nuestro Señor Jesucristo es el que nos justificó y que nuestros pecados, aquellos que traíamos arrastrando, Él nos los lavó, nos los limpió con su sangre preciosa. Y eso nos debe de producir un gozo tremendo, hermanos. Nos debe de producir un gozo, una paz y una paciencia. Paciencia porque debemos perseverar en la fe. Paciencia porque, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, algunos dicen que tiene por tardanza su llegada, pero no es por eso, hermanos. Es porque Él quiere que la mayoría de nosotros nos salvemos, que la mayoría de nosotros seamos salvos. Por eso en este momento estamos en el tiempo de la iglesia o en el tiempo de la gracia. Debemos de profundizar en esta parte de seguir alimentando a nuevos hermanos, ¿verdad? Y para que lleguen a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Yo aquí les pongo, son varias citas que obviamente dentro del Nuevo Testamento hablan de lo que es la justificación, pero yo aquí les pongo algunas, si quieren después ustedes las pueden revisar, pueden verlas, y yo creo que eso nos produce gozo, ¿no? No nada más enaltecer a nuestro Señor con nuestras alabanzas, con nuestra boca, con nuestro pensamiento, no, sino también con nuestras actitudes, ¿verdad? Y ¿cuál sería la segunda justificación, la segunda característica que nosotros creemos para ver si tú estás preparado para ese futuro, ¿verdad? Tienes que haber nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, hermano, entonces déjame decirte que tienes que hacerlo, ¿verdad? ¿Cuáles son las 6 características de un nacido de nuevo? Lo que nosotros creemos es, una, que no comete pecados; 2, cree en Cristo como su Salvador; es justo; ama a sus hermanos; vence al mundo, porque el mundo nos está influyendo; y lo más importante, se mantiene puro, se mantiene santo. Nosotros velamos por esa santidad, ¿sí? Entonces, es bien importante estas 6 características. Hermano, examínate. Tú dime, tú mismo respóndete. ¿Eres nacido de nuevo? Esto es otro estudio que después yo creo que con la anuencia del pastor Carlos Zárate lo daremos, pero sí te exhorto, hermano, a que vayas viendo estas características, ¿verdad? Y la tercera característica, no por ser la última, tampoco es la menos importante, sino yo creo que es una es cuando nosotros ya estamos convertidos y cuando es una regeneración y cuando nosotros ya estamos dando frutos, que es alentar al evangelismo, como Dios nuestro Señor lo dejó en el capítulo 28 de Mateo, de que debemos de ir y hacer discípulos. Es importante hablar de la palabra, es importante hablar de nuestro Señor Jesucristo. Eso es básico, hermanos, que lo hagamos en cada momento. Hagámoslo en nuestro trabajo, si vamos a las tortillas, ahí hagámoslo, ahí podemos hablar. Todo mundo en este momento ahorita está necesitado de una palabra que llegue de nuestro Señor Jesucristo. Demos esa palabra, hermanos. También te exhorto, hermano, a la oración. No hay comunión con Dios si tú no tienes oración. Recuerda que la oración es cuando el Señor te habla. Dios nuestro Señor, nos habla de muchas maneras, pero nos conectamos, en la oración nos conectamos. Ahí es cuando Él nos puede decir muchas cosas, ¿verdad? O cuando también nosotros podemos pedirle, podemos llegar a sus pies y podemos decirle, Señor, quítame toda esta carga. Hay momentos en mi oración, se los digo, hermanos, en que yo no le he pedido nada a Dios. Solamente le he entregado mis lágrimas. A veces, porque Dios prueba nuestra fe, a veces cuando estamos en las pruebas, solamente es lo único que puedes entregar. Pero perseverar. Y lo más importante, la enseñanza sólida. Esto es fundamental, la sana doctrina. Yo créanme que le doy gracias a Dios. Bendigo a mis pastores, tanto a mis pastores generales Zamora como a mis pastores de Fortín, mis pastores Zárate, mis 3 pastores, Carlito Zárate, Elenita Zárate y Andreita Zárate, los bendigo. Porque por mucho tiempo yo anduve de un lado a otro y yo le pedí a Dios, mi esposa y yo le pedíamos a Dios que nos llevara a una iglesia donde nosotros conociéramos a Dios. Y hoy
Hoy les puedo decir, hermanos, que estamos en esa iglesia, en una iglesia donde hay sana doctrina, en una iglesia donde, como dice Primera de Juan 4:1, probad, debemos nosotros de probar a las personas que sí son de Dios. Nosotros, pero para eso debemos de conocer la Escritura, hermanos. Debemos de estudiar, debemos de estar en discipulados, debemos de estar constantemente en estudio, debemos de estar en oración. Todo esto, hermanos, todas estas 3 características que yo les englobé, examínate, hermano. ¿Estás preparado, hermano, para el arrebatamiento? Ese es mi exhorto hoy, que tú veas en dónde, porque todos en algún momento fallamos o todos en algún momento nos hace falta algo. ¿En dónde estás, hermano? Ese es mi exhorto. Examinémonos, hermanos, examinémonos cada uno de nosotros. Somos perfectibles. Lamentablemente en este cuerpo, recuerden que somos perfectibles, ¿verdad? Entonces, te invito, hermano, te invito a que, a que, a que perseveres en estas 3 características. Te las voy a volver a poner para que las recuerdes. Y si no, pues nos puedes mandar un mensaje a Ciudad del Rey, Ministerio Ciudad del Rey 14, y nosotros te pasaremos, oraremos por ti, lo que sea tu necesidad, ¿verdad? Son 3 características que nosotros creemos que debemos de tener para que Dios nuestro Señor se fije en nosotros y el día de mañana, que no sabemos cuándo sea, nos arrebate o nos transforme o nos rapte, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Y hermano, por último, te voy a poner la última gráfica. Permítanme. La última gráfica, yo te invito a que medites en esta palabra. Te la dejo, hermano, para que tú la conozcas. A mí esta palabra Dios me la dio hace muchos años. Y créeme que varios años me ha venido probando, me ha venido diciendo que cómo estoy, yo solito, yo mismo. No necesito, bueno, sí necesito de un pastor, ¿verdad? Pero yo mismo puedo en la intimidad de tu oración, en la intimidad de tu cuarto de guerra, tú puedes ahí preguntarte a ti mismo. Mira lo que te puedes preguntar. En 2 de Timoteo está capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es bien, bien importante que medites en esta palabra. Yo te la dejo, hermano, para que medites, para que tú veas lo que hay, lo que has hecho, cómo estás, ¿verdad? Ver si realmente te encuentras para que el día que Dios nos llame, ya sea que Dios, que moramos, ¿no? Que estemos muertos, o que el día que nos arrebate Dios nuestro Señor, si realmente nos encontramos, como dice ahí, aprobados. ¿Realmente nos encontramos aprobados, hermano? Entonces, te dejo esa palabra, hermano. Espero que haya sido de bendición estas palabras que preparamos. Espero que haya sido de bendición lo que compartimos y que perseveres en todo lo que dijimos, ¿verdad? Quiero terminar por último, como inicié al principio, agradeciendo de antemano todo lo que mi iglesia, mis pastores generales, mis pastores principales, que son los pastores Zárate, han hecho con nuestra vida, han hecho con nuestra familia, han hecho con nosotros. De verdad, lo que no se puede agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Bendecir a ese hermoso matrimonio, bendecir a mis pastores, por todo lo que han hecho. Y también quiero terminar, hermanos, orando con esto que aprendimos, ¿verdad? Vamos a permitir orarnos, hermano. Señor, gracias, Padre bendito, por esta palabra. Gracias
porque solamente tú tienes el control, Padre hermoso. La historia avanza hacia la consumación de tus propósitos. Tu plan se desarrolla según tus tiempos. Tú regresarás y ganarás la batalla final contra el mal y la injusticia. Reinarás victorioso para siempre. Satanás no prevalecerá. El pecado recibirá su castigo. Nosotros seremos rescatados y viviremos en tu santa presencia, en un lugar glorioso y bello. Estas verdades nos infunden esperanza y nos infunden fortaleza para soportar cualquier sufrimiento que surja en nuestro camino. Sabemos que tú prestas atención, que tú nos adviertes, Señor, que tú nos guardas y nos quitas de todo pecado. Sabemos, Señor, que tú, la relación que tú tienes contigo, con nosotros, Señor, será para siempre. Gracias, Señor, por la revelación de esta palabra, Señor. Gracias por este estudio, amado Padre. Nos gozamos con tu presencia, Señor Jesucristo. Amén. Hermano, muchas gracias y que sea de bendición esta palabra.